El Bismarck fue el primero de los dos acorazados de la clase Bismarck de la Marina de Guerra alemana, la Kriegsmarine, durante la Segunda Guerra Mundial. Nombrado así en honor del canciller Otto von Bismarck, promotor de la unificación alemana en 1871, el buque fue puesto en grada en los astilleros Blohm y Voss de Hamburgo en julio de 1936 y botado 2 años y medio después, en febrero de 1939. Se completó en agosto de 1940, cuando entró en servicio en la Armada alemana. Junto con su gemelo Tirpitz, fue el acorazado más grande jamás construido por Alemania y uno de los mayores votado por cualquier armada europea. N1. El Bismarck solo estuvo en servicio 8 meses y participó en una única operación ofensiva, de nombre en código Rheinübung, en mayo de 1941 comandado por el capitán Ernst Lindemann. En ella tenía la misión de irrumpir en el Océano Atlántico junto con el crucero pesado Prinz Eugen y atacar la navegación aliada entre Estados Unidos y Gran Bretaña. Sin embargo, ambos buques fueron localizados por los aliados frente a las costas de Escandinavia y los británicos enviaron varios buques de guerra para interceptarlos. El encuentro de las naves enemigas se produjo en la batalla del Estrecho de Dinamarca, en la que el Bismarck hundió el crucero de batalla HMS Orgullo de la Royal Navy británica, y causó importantes daños al nuevo acorazado HMS Prince of Wales, lo que forzó su retirada. En cambio, el Bismarck recibió los impactos de 3 proyectiles británicos y sufrió una importante pérdida de combustible de un tanque dañado. La destrucción del O desencadenó una búsqueda incesante del acorazado alemán por parte de la Royal Navy británica, que desplegó para ello docenas de barcos. 2 días después, mientras navegaba hacia las costas de la Francia ocupada, el Bismarck fue atacado por aviones torpederos Fire y Swordfish del portaaviones HMS Ark Royal. Un torpedo destrozó uno de los timones del acorazado alemán, lo que imposibilitó que maniobrase. La mañana siguiente, el inmovilizado Bismarck fue atacado y neutralizado por el intenso fuego de varios buques británicos, tras lo que su tripulación lo echó a pique y se hundió con gran pérdida de vidas. La causa exacta de su hundimiento ha sido motivo de debate entre los expertos. El pecio del acorazado fue descubierto en junio de 1989 por el oceanógrafo Robert Ballard. Hola gente, ¿cómo están? Espero bien, yo soy el editor y te doy la bienvenida. El día de hoy hablaremos de un nuevo vehículo blindado, el KV-1. Así que pónganse cómodos y traigan un refrigerio porque ya nos ponemos en marcha. El Bismarck fue encargado para reemplazar al viejo acorazado tipo Predreadnought Hannover. El astillero Blohm y Voss de Hamburgo se adjudicó el contrato y allí se puso en grada su quilla el 1 de julio de 1936. El casco fue botado el 14 de febrero de 1939 con grandes fastos y bautizado por Dorothee von Luenfeld, nieta del canciller Otto von Bismarck, de quien recibió el acorazado su nombre. Adolf Hitler pronunció un discurso en la ceremonia. Tras la botadura, continuaron los trabajos de acondicionamiento, en el transcurso de los cuales su roda de proa original fue sustituida por una proa atlántica más redondeada, similar a la de los acorazados clase Scharnhorst. El Bismarck entró en servicio en la flota germana el 24 de agosto de 1940 para iniciar sus pruebas de mar, que se desarrollaron en las aguas del mar Báltico. El capitán de navío Ernst Lindemann tomó el mando de la nave en el momento de su entrada en servicio. El Bismarck desplazaba 41.700 toneladas y podía llegar a las 50.300 t a plena carga, lo que junto a su eslora de 251 m, su manga de 36 m y su calado máximo de 9,9 m lo convertían en el mayor acorazado botado por Alemania y en uno de los más pesados construido por cualquier armada europea. Estaba impulsado por 3 turbinas de vapor engranadas Blohm y Voss que suministraban un total de 150-170 CV, 111-980 kW, y conseguían una velocidad máxima de 30 nudos, 55,6 km por hora, en las pruebas de velocidad. El Bismarck también estuvo equipado con 3 juegos de radar Fumo 23 montados en los telémetros de proa y popa y en la cofa del buque. Su tripulación estándar era de 103 oficiales y 1962 marineros, dividida en 12 divisiones de entre 180 y 220 hombres cada una. Las primeras 6 divisiones se asignaron al armamento de la nave. De la primera a la cuarta se ocuparon de las baterías principales y secundarias, la quinta y la sexta de los cañones antiaéreos. La séptima división comprendía especialistas, como cocineros y carpinteros, y la octava agrupaba a los encargados de manejar las municiones.
Los operadores de radio, señaleros y los intendentes componían la novena, mientras que las 3 divisiones restantes eran el personal de la sala de máquinas. Cuando el Bismarck zarpó para su incursión en el Atlántico, el personal de la flota, la tripulación extra y los corresponsales de guerra aumentaron el número de tripulantes hasta más de 2.200. La tripulación creó un periódico del acorazado bautizado Die Schiffsglocke, la campana del barco, del que Gerhard Junak, jefe del departamento de ingeniería, publicó un único número el 23 de abril de 1941. Su armamento principal estaba integrado por 8 cañones SKC-34 de 380 mmN2 que disparaban obuses de 800 kilogramos y estaban ubicados en 4 torretas gemelas. 2 hacia proa Antoni Bruno y 2 hacia popa Psari Dora. Su batería de armas secundarias comprendía 12 cañones L-55 de 150 mm, 16 L-65 de 105 mm y otros 16 L-83 de 37 mm, mientras que para su defensa antiaérea fue equipado con 12 cañones de 20 mm. Su cinturón blindado principal tenía un grosor de 320 mm y estaba flanqueado por un par de cubiertas acorazadas, la superior y la principal, que tenían un grosor de 50 mm y 120 mm, respectivamente. Las torretas de los cañones principales estaban protegidas por planchas de 360 mm en sus frentes y de 220 mm en sus laterales. El 15 de septiembre de 1940, 3 semanas después de su entrada en servicio, el Bismarck dejó el puerto de Hamburgo para comenzar sus pruebas de mar en la bahía de Kiel. El barco auxiliar Sperrbrecher 13 escoltó al acorazado hasta el cabo Arcona el 28 del mismo mes, y luego hasta Gotenhafen para sus pruebas en el Golfo de Danzig. Se puso a prueba a fondo la planta de energía del buque, así como su velocidad máxima, su estabilidad y maniobrabilidad, tras lo que se detectó un fallo de diseño. Al tratar de dirigir la nave únicamente con la alteración de las revoluciones de las hélices, la tripulación percibió que el acorazado mantenía el rumbo con grandes dificultades. Incluso con las hélices laterales girando a máxima potencia en direcciones opuestas, el viraje del barco era muy lento. Los cañones de las baterías principales del Bismarck fueron probados por primera vez a fines de noviembre, y se demostró que el barco era una plataforma de tiro muy estable. Las pruebas duraron hasta diciembre, y el día 9 de ese mes el Bismarck arribaba a Hamburgo para recibir retoques menores y completar el proceso de acondicionamiento. El buque tenía previsto regresar a Kiel el 24 de enero de 1941, pero un buque mercante se había hundido en el canal de Kiel e impedía el paso por el mismo. Las inclemencias climatológicas retrasaron la retirada del naufragio, por lo que el Bismarck no pudo cruzar a Kiel hasta marzo. Este enorme retraso en la partida del acorazado enfureció a su capitán Lindemann, que dijo que el Bismarck había estado en Hamburgo durante 5 semanas, el precioso tiempo en el mar perdido como consecuencia de ello no se puede recuperar, y es inevitable un retraso significativo en el despliegue de guerra final. Mientras esperaba partir hacia Kiel, el buque recibió la visita del capitán Anders Forsell, el agregado naval sueco en Berlín. Este retornó a Suecia con una detallada descripción del acorazado que fue posteriormente filtrada a la Marina Real Británica por elementos pro-británicos de la Armada sueca. Ello dio a la Marina inglesa una primera imagen completa del barco, aunque carecían de información específica importante como su velocidad máxima, radio de acción y desplazamiento. El 6 de marzo el Bismarck recibió la orden de navegar hasta Kiel. En el camino fue escoltado por varios cazas Messerschmitt Bf-109 y un par de barcos mercantes armados, además de un rompehielos. A las 8:45 del día 8 el Bismarck encalló brevemente en la costa sur del canal de Kiel, aunque pudo ser liberado en 1 hora. El acorazado arribó a Kiel al día siguiente, donde su tripulación se proveyó de municiones, combustible y otros suministros y le aplicó una pintura de camuflaje contra los observadores aéreos. Bombarderos británicos atacaron el puerto el día 12 sin éxito. El 17 el viejo acorazado Schlesien, usado como rompehielos, escoltó al Bismarck a través del hielo hasta Gotenhafen, donde continuó su entrenamiento de combate. El alto mando naval alemán, comandado por el almirante Erich Raeder, tenía la intención de continuar la táctica de emplear barcos pesados como corsarios de superficie contra la navegación mercante aliada en el Océano Atlántico. Los 2 acorazados clase Scharnhorst estaban basados en ese momento en el puerto de Brest, en la Francia ocupada, y acababan de cumplir la Operación Berlín, una gran redada en el Atlántico. El buque gemelo del Bismarck, el Tirpitz, estaba cercano a finalizarse.
Ambos iban a partir desde el mar Báltico para unirse a dos cruceros de la clase Scharnhorst en el Atlántico en una operación prevista inicialmente para el 25 de abril de 1941, cuando un período de luna nueva proporcionaría condiciones más favorables. Los trabajos en el Tirpitz se completaron más tarde de lo previsto, no fue puesto en servicio hasta el 25 de febrero y no estaría listo para combatir antes de fin de año. Para complicar aún más la situación, el Gneisenau fue torpedeado mientras estaba en el puerto de Brest y dañado por bombardeos aéreos mientras permanecía en el dique seco. El Scharnhorst requirió una revisión de sus calderas tras la operación Berlín y en el transcurso de la misma los trabajadores descubrieron que sus calderas estaban en peor estado del previsto, por lo que tampoco estaría disponible para la salida planeada. Los ataques de los bombarderos británicos a los depósitos de suministros en Kiel retrasaron las reparaciones en los cruceros pesados Admiral Scheer y Admiral Yper, que no estarían preparados para la acción hasta julio o agosto. El almirante Walter Lütgens, el oficial elegido para dirigir la operación, quiso retrasarla hasta que al menos el Scharnhorst o el Tirpitz estuvieran listos. Sin embargo, el alto mando naval decidió proceder a la operación, llamada en código Operación Rheinübung, con una fuerza compuesta solo por el Bismarck y el crucero pesado Prinz Eugen. El 5 de mayo Adolf Hitler, Wilhelm Keitel y un gran séquito fueron a ver al Bismarck y al Tirpitz en Gotenhafen. Hicieron una extensa visita a los barcos, tras la cual Hitler se reunió con Lütgens para discutir la próxima misión. El 16 de mayo Lütgens informó que tanto el Bismarck como el Prinz Eugen estaban totalmente preparados para la operación Rheinübung, y se le ordenó por tanto proceder a la misma a partir de la tarde del día 19. Como parte de los planes operativos, un grupo de 18 barcos de suministro serían dispuestos para dar soporte a los dos buques de guerra. 4 U-botes se colocarían a lo largo de la ruta del convoy entre Halifax y el Reino Unido para realizar tareas de reconocimiento para los buques incursores. Para el inicio de la operación, la tripulación del Bismarck había aumentado hasta los 2.221 hombres entre oficiales y marinería, entre los que estaban incluidos 65 miembros del personal del almirante y 80 navegantes, que podrían ser usados para tripular transportes capturados durante la misión. A las 2 del 19 de mayo el Bismarck partió de Gotenhafen y se dirigió a los estrechos daneses. A él se unió frente al cabo Arcona a las 11:25 el Prinz Eugen, que había salido a las 21:18 de la noche anterior. Los dos buques fueron escoltados por 3 destructores Hans Lody, Friedrich Colt y Z-23 y una flotilla de dragaminas. La Luftwaffe proveyó cobertura aérea durante el viaje fuera de aguas alemanas. Hacia el mediodía del 20 de mayo Lindemann informó a la tripulación de la misión del buque a través de los altavoces. Aproximadamente al mismo tiempo, un grupo de 10 o 12 aeronaves suecas en vuelo de reconocimiento avistaron a la fuerza alemana e informaron de su composición y rumbo, aunque los alemanes no los vieron a ellos. Una hora después la flota germana fue encontrada por el crucero sueco HSWMS Gotland, que la siguió en el estrecho Kattegat durante 2 horas. El Gotland transmitió la noticia al mando naval, señalando: 2 buques de gran tamaño, 3 destructores, 5 barcos de escolta y 10 o 12 aviones pasaron por Marstrand, rumbo 205°. El alto mando alemán no estaba preocupado por el riesgo de seguridad que suponía el Gotland, aunque tanto Lütgens como Lindemann creyeron que el secreto operacional se había perdido. El informe finalmente llegó al capitán Henry Denham, el agregado naval británico en Suecia, que transmitió la información a su almirantazgo. Los criptógrafos de Bletchley Park confirmaron que una incursión en el Atlántico era inminente, ya que habían descifrado informes por los que supieron que el Bismarck y el Prinz Eugen habían embarcado tripulación extra y solicitado cartas de navegación adicionales a su cuartel general. Un par de cazas Supermarine Spitfire fueron enviados para localizar a la flotilla alemana en las costas de Noruega. El reconocimiento aéreo alemán informó que un portaaviones, 3 acorazados y 4 cruceros permanecían anclados en el fondeadero británico de Scapa Flow, lo que confirmó a Lütgens que a ese momento los británicos desconocían su operación. En la noche del 20 de mayo el Bismarck y el resto de la flotilla llegaron a las costas noruegas. Los dragaminas se separaron y los 2 incursores y su escolta de destructores continuaron hacia el norte. A la mañana siguiente los oficiales de intercepción de señales de radio del Prinz Eugen recogieron una señal que ordenaba a los aviones de reconocimiento británicos buscar 2 acorazados y 3 destructores hacia el norte de la costa noruega. A las 7 del día 21 los alemanes avistaron 4 aeronaves no identificadas, aunque rápidamente se marcharon. Poco después de las 12 la flotilla llegó a Bergen y echó anclas en Grimstad Fjord.
Allí las tripulaciones sobrepintaron las bandas de camuflaje báltico con el color gris exterior usado por los barcos de guerra alemanes que operaban en el Atlántico, dejando solo las ondas de cabeza. Estando en Noruega, un par de cazas Bf-109 sobrevolaron en círculo sobre el acorazado a fin de protegerlo de un eventual ataque aéreo británico. A pesar de ello, el oficial de vuelo británico Michael Suckling consiguió sobrevolar directamente sobre la flotilla alemana con su Spitfire de reconocimiento y realizar varias fotografías desde una altura de 8000 m. Una vez recibida la información, el almirante inglés John Tovey ordenó al crucero de batalla HMS Orr, al acorazado recientemente puesto en servicio HMS Prince of Wales y a 6 destructores reforzar el par de cruceros que ya patrullaban las aguas del estrecho de Dinamarca. El resto de la Home Fleet británica estaba fondeada en Scapa Flow en estado de máxima alerta. Se enviaron 18 aviones bombarderos para atacar a los alemanes, pero el tiempo sobre el fiordo había empeorado y no pudieron localizar a los buques alemanes. El Bismarck no repuso combustible en su estancia en Noruega porque sus órdenes operacionales no lo requerían. Había dejado el puerto con una carga unas 200 toneladas por debajo de su máxima capacidad, y había gastado otras 1,000 toneladas en su viaje desde Gotenhafen. El Prinz Eugen por su parte repostó 764 t de combustible. A las 19:30 del 21 de mayo los dos buques y sus 3 destructores de escolta partieron de Bergen, y hacia medianoche la fuerza ya estaba en mar abierto y en dirección al océano Ártico. En este momento el almirante Erich Raeder informó finalmente a Hitler de la operación, quien dio su consentimiento para continuar con la incursión de mala gana. Los 3 destructores de escolta se separaron a las 4:14 del 22 de mayo, mientras la fuerza navegaba frente a Trondheim. Sobre las 12 Lufthansa ordenó a sus 2 buques virar hacia el estrecho de Dinamarca para intentar penetrar en las aguas abiertas del océano Atlántico. Hacia las 4 del 23 de mayo, Lufthansa ordenó al Bismarck y al Prinz Eugen aumentar la velocidad hasta los 27 nudos, 50 km por hora, para sortear rápidamente el estrecho danés. Al entrar en este, ambos buques activaron sus equipos de radar fumo. El Bismarck navegaba unos 700 m por delante del Prinz Eugen. La niebla redujo la visibilidad a unos 3000 o 4000 metros. Los alemanes se toparon con hielo hacia las 10, lo que les obligó a reducir la velocidad a 24 nudos. 2 horas más tarde, ambos navíos habían alcanzado un punto al norte de Islandia, y tuvieron que navegar en zigzag para evitar témpanos de hielo. A las 19:22 los operadores de los hidrófonos y el radar de los buques germanos detectaron al crucero inglés HMS Suffolk a una distancia aproximada de 12,500 m. El equipo de radiointercepción del Prinz Eugen descifró las señales del Suffolk y supieron que había dado noticia de su localización. El almirante Lufthansa dio permiso al Prinz Eugen para atacarlo, pero el capitán germano del crucero pesado no pudo definir el objetivo. El crucero enemigo se retiró rápidamente hasta una distancia segura y siguió a los barcos alemanes. A las 20:30 el crucero pesado HMS Norfolk se unió al Suffolk, pero se aproximó demasiado a los navíos germanos y Lufthansa ordenó a sus barcos atacar al crucero inglés. El Bismarck disparó 5 salvas, 3 de las cuales ahorquillaron al Norfolk e hicieron blanco en sus cubiertas. El crucero tendió una pantalla de humo y se refugió en un banco de niebla, acabando así el breve encontronazo. La conmoción de los poderosos cañones de 380 mm desactivó los radares Fumo 23 del Bismarck, por lo que Lufthansa tuvo que pedir al Prinz Eugen que se adelantara para usar sus radares para reconocer. Alrededor de las 22 Lufthansa ordenó al Bismarck hacer un giro de centésimo octogésimo en un esfuerzo por sorprender a los 2 cruceros británicos que lo perseguían. A pesar de que el Bismarck no era visible en medio de la lluvia que caía, el radar del Suffolk detectó la maniobra y pudo evadir al acorazado. Los cruceros se mantuvieron en su posición toda la noche, transmitiendo continuamente la posición y la conducta de los buques alemanes. Lufthansa supuso correctamente que los buques enemigos estaban dotados de radares. El mal tiempo cesó la mañana del 24 de mayo y dejó paso a un cielo despejado. A las 5:07 de esa mañana los operadores de los hidrófonos del Prinz Eugen detectaron un par de buques sin identificar aproximándose a la formación alemana a una velocidad de 20 nudos, 37 km por hora. En la madrugada del 19 de mayo de 1941, el acorazado alemán Bismarck, el buque de guerra más grande, potente y veloz de su tiempo, podía alcanzar los 31 nudos, zarpaba de la rada de Gotenhafen, en el mar Báltico, para realizar en el Atlántico su primera campaña de guerra. Lo hizo acompañado del crucero Prinz Eugen.
El objetivo del alto mando de la Marina alemana era que los dos buques se unieran a otros dos acorazados alemanes fondeados en puertos franceses y juntos atacarán a los cada vez más protegidos convoyes ingleses. Para ello era fundamental el papel del poderoso Bismarck, que haría frente al buque escolta enemigo, mientras los otros barcos atacarían sin problemas al resto del convoy. El almirantazgo británico, sabedor de la amenaza del Bismarck, votado el 14 de febrero de 1939 y que durante 2 años había realizado prácticas en el Báltico, mantuvo una estrecha vigilancia de las costas danesas y noruegas. El 20 de mayo, los dos buques fueron avistados por el crucero sueco Gotland y un día después un avión de reconocimiento Spitfire británico fotografió al acorazado en el fiordo noruego de Grimstadfjord. A partir de ese momento comenzó una implacable persecución. Los cruceros pesados Norfolk y Suffolk, escoltados por otros navíos, consiguieron avistar a los barcos germanos entrando en el estrecho de Dinamarca entre Islandia y Groenlandia, pero los perdieron en los densos bancos de niebla. Solo gracias a los avanzados radares británicos de detección consiguieron rastrearlos y, en alguna ocasión, maniobrar para evitar las salvas del Bismarck, ya que los dos cruceros no tenían potencia suficiente para entablar combate. Mientras se producía la persecución en el estrecho de Dinamarca, los barcos más poderosos de la flota británica se dirigieron a toda máquina a interceptar las rutas de evasión de las naves alemanas. Los cruceros Prince of Wales y Oor, los más cercanos, los divisaron en las primeras horas del día 24. La batalla fue breve. Tras los primeros cañonazos del Oor, el Bismarck devolvió el fuego con certera precisión. La quinta descarga penetró en la Santa Bárbara del Ood y la explosión partió en dos al acorazado, que se hundió en menos de 6 minutos. Solo hubo 3 sobrevivientes de una tripulación de 1.421 hombres. La pérdida del mayor buque de la Royal Navy conmocionó a la opinión pública británica. Winston Churchill rugió pidiendo acción y la consigna de hundir el Bismarck resonó en todos los puentes de mando. El Prince of Wales, ligeramente dañado, se escabulló detrás de una cortina de humo. El Bismarck, alcanzado por 3 proyectiles, sufrió una pequeña fuga de combustible y debió limitar su velocidad máxima a 28 nudos. Aunque la avería no afectó su capacidad de combate, anuló cualquier posibilidad de participar en la campaña contra los convoyes británicos. El almirante Lutyens decidió que el Prince Eugen se adentrará en el Atlántico y llevar el Bismarck a un puerto francés para repararlo. Pero los ingleses no estaban dispuestos a permitirlo. El día 26, un hidroavión de la RAF divisó al acorazado y el resto de buques británicos disponibles se dispusieron a interceptarlo. Una primera escuadrilla de aviones Swordfish lanzó erróneamente torpedos contra el Sheffield al confundirlo con el acorazado alemán, pero, afortunadamente, no hicieron blanco. Una segunda escuadrilla de 15 Swordfish del portaaviones Ark Royal consiguió, cuando el sol ya se ocultaba, que 2 o 3 torpedos impactaran en el Bismarck. Con la suerte que uno de ellos inutilizó los timones, su talón de Aquiles, y el poderoso navío quedó sin gobierno, navegando en círculos a merced de las olas. Era capaz de defenderse y el equipo propulsor estaba intacto, pero las hélices no respondían. Se convirtió en un objetivo fácil. El Bismarck informó al alto mando de la Kriegsmarine: buque incapaz de gobernarse. Lucharemos hasta la última granada. Larga vida al Führer. A las 8:47 del día 27 comenzó el último combate. Los acorazados Rodney, King George V y el crucero Dorsetshire lo dañaron irremisiblemente en menos de 2 horas. El golpe de gracia lo ejecutaron los propios alemanes al hacer estallar las cargas de autodestrucción. De una tripulación de más de 2.220 hombres, solo hubo 115 supervivientes, de los que 110 fueron hechos prisioneros. El almirante Lutyens y sus comandantes se hundieron con el buque. La carrera bélica del orgullo de la flota de Hitler había durado escasamente 9 días. El 9 de junio de 1989, los restos del Bismarck fueron descubiertos a 4.700 metros de profundidad por una expedición científica al mando de Robert B. Ballard, el mismo que había encontrado el Titanic 4 años antes. Por el estado del buque se calculó que entre 400 y 600 proyectiles británicos habían impactado en el acorazado de los 2.876 que fueron disparados. Fue la demostración de la formidable capacidad de resistencia del Bismarck, que sufrió durante 74 minutos un martilleo continuo que ningún otro buque habría podido resistir. Y bueno gente, eso es todo. Este tanque fue muy eficiente y demostró ser eficaz.
No olviden suscribirse, dejar su like y un comentario diciéndome qué les pareció este vídeo, y ya que estás ahí abajo pásate por mi Discord, mi TikTok y mi Insta que como siempre estarán en la descripción. Y sin más nada que decir me despido. Hasta el siguiente vídeo.